el SPSI que pone ASPN03, que creo que se llama, yo le llamo del cerro. El cerro de Gerena, bueno, pues la imagen es emblemática de la foto, donde se ve ese palacio que es propiedad de un señor, al parecer noble, que no conozco, pero bueno, que sigue ostentando su titularidad y que bueno, ahora tiene un uso agropecuario. Tiene una zona así delimitada por esa línea negra que tiene, no, la de ahí, la que está ahora señalando, que tiene un valor patrimonial muy importante, que ya no hace falta que el plan lo proteja, porque la propia legislación sectorial que tutela el patrimonio, como es la Consejería de Cultura, ya lo está protegiendo, está en su catálogo desde el principio, se ha incluido en el nuevo catálogo de Gerena, que ya está también supervisado y aprobado, y que en definitiva son elementos con valor patrimonial que este PGO reconoce, detecta, pero con independencia de eso, gracias a Dios, el desarrollo normativo actual establece cautelas suficientes para que quede protegido, ¿no? Y entonces estaba ya protegido, sigue protegido, consideramos que debe seguir protegido, y simplemente el plan establece o propone estrategias para hacer viable su protección. A la izquierda de esa zona, de esa línea negra, que es la que tiene valor patrimonial, a la izquierda, al oeste, donde pone hay una serie de construcciones que son unas naves, que bueno, que lo que está distorsionando la imagen no tiene valor ninguno, al contrario, lo que está estableciendo una contaminación importante sobre la edificación ya existente. Y después a la derecha hay una línea sinuosa, esa línea sinuosa, a la derecha, al sureste, esa línea sinuosa rara, ¿vale? Y en general toda esa zona de la derecha, la zona este, el borde este, que linda con la línea amarilla, todo ese borde este, bueno, pues es una zona muy degradada, que yo la conocí porque, bueno, pues me subí arriba y la estuve andando, y me imagino que los habitantes de Gerena lo conocen. A veces, bueno, no se llega a percibir, pero si alguien tiene la voluntad o se ha preocupado de andar por ahí, es una imagen, hablando mal y pronto, lamentable. Es una imagen lamentable que había que dar una respuesta. Por eso aparece ahí la figura esta del plan especial, que dice, el plan especial viene a decir, mire, tenemos aquí una zona con un gran valor patrimonial desde el punto de vista de imagen urbana. Tenemos un edificio o un conjunto de gran valor patrimonial, que es el Palacio, que afecta también a la imagen urbana. Tenemos, una zona, toda esa zona es la zona, la zona donde está la iglesia, cercana al ayuntamiento, de alguna manera lindante con lo que es el núcleo primitivo de Gerena. Tenemos, por un lado, unos problemas y por otro lado, unos valores, ¿no? Tenemos unos valores que son su valor patrimonial, y tenemos unos problemas, que son edificaciones que están degradando esa imagen, y que evidentemente nosotros estamos estableciendo un plan para muchos años,
que se tiene que desarrollar, y lo que no puede este plan es decir que aunque ahí no se construyan viviendas, olvidarnos de eso. A lo mejor eso no da dinero, pero evidentemente hay que invertir el dinero en pensar qué hacer con eso. Entonces se dice, hay que hacer un plan especial. Y sí dice el TPO qué es lo que debe o cuáles son las directrices de ese plan especial. Entonces, las directrices son las siguientes. 1. Proteger el valor patrimonial que tiene ese conjunto monumental. 2. Proteger el valor paisajístico de ese cerro. 3. Darle solución a los problemas urbanísticos que hay, que son las edificaciones, las traseras de las edificaciones que tiene en su borde este, y las edificaciones que tiene junto al palacio, que son edificaciones de carácter agropecuario, que terminarán desapareciendo porque no es un sitio para que se sigan desarrollando, y tarde o temprano desaparecerán por ahí. Bueno, pues ese plan especial se le recomienda la solución de eso con esas directrices, y se le dice básicamente que por un lado establece 2 límites. Un límite que es la línea que se descontinúa, grande, que dice, bueno, pues tú, el que lo haga, el técnico, será un arquitecto, un urbanista, que lo analice, que tendrá que tener ser un urbanista especialista en patrimonio, no uno con, bueno, el técnico, por favor, que entienda con lo que está trabajando, no el primero que se tenga mano, o el primero que se preste, tendrá que estudiar esa zona, analizarla y darle respuesta. Yo simplemente lo que propongo es que digo, mira, soluciona lo que tienes ahí. Y por mi experiencia digo, vamos a ver, tenemos un palacio, un edificio de estructura, tipología palaciega o de hacienda, es decir, que tiene una tipología que es difícilmente adaptable a un uso residencial, es decir, a un uso de vivienda. Evidentemente tampoco puede tener un uso terciario en el sentido de transformarlo en oficinas de nada. ¿Por qué esos 2 usos no son compatibles? Porque evidentemente esos son usos de iniciativa privada o pública, que si fuese privada evidentemente no sería rentable hacer viviendas ahí sin degradar los valores patrimoniales que tiene, ni sería rentable desde el punto de vista de viviendas públicas, puesto que sería pagar con dinero público algo que debería tener carácter social, y que si se mantienen sus valores patrimoniales, bueno, pues sería emplear un dinero público en algo que no, bueno, que tendría un coste tremendo. ¿Cuáles son los 2 usos que por mi experiencia, bueno, evidentemente el uso que tiene ahora agropecuario debe desaparecer porque no tiene sentido? ¿Y qué 2 usos admitiría esa zona o esa edificación? Pues para mí, para mi entender, o bajo mi entender como técnico, podría ser un uso institucional, es decir, un edificio desde la administración, o un edificio de carácter privado o público, pero que respondiera a la tipología de edificio vinculado a la hostelería, por entender lo propio. Un edificio vinculado a la hostelería que se desarrolle sobre un edificio de carácter patrimonial, pues lo que llamamos un parador. Evidentemente esto no tiene a lo mejor dimensiones para un parador, pero bueno, si uso esa analogía, todo el mundo lo va a entender, ¿no? Entonces eso lo desarrollará, pues bueno, pues iniciativa pública, iniciativa privada, y se marcan desde el plan las reglas bajo las cuales o se le permite desarrollarlo, es decir, bueno, pues el edificio lo tienes que proteger, y de qué zonas vas a disponer. Bueno, pues resulta que la persona que dueña de eso, por lo visto no, al analizarlo desde el plan, es la dueña de todo el cerro, es decir, que ese cerro no es público, está en propiedad privada. Y aunque, bueno, el profano ganadero no lo sabía, pero era suburbano, es decir, que podía
podría haber tenido la tentación del otro, entiendo que en el momento que vivimos o desde hace unos años para acá no hubiera podido hacerlo, pero en otra época podría haber hecho vivienda allí y yo creo que poca gente se lo hubiese puesto. Es decir, estamos hablando sobre un terreno que era urbano significa que ahí se podía construir, que no era público y aunque estuviera de alguna manera rodeado de vegetación, no era un espacio libre. Es decir, eso no es un espacio libre urbano actualmente. Es un suelo urbano del municipio de Gerena de propiedad privada, al cual, desde este plan general, bueno, pues no sé si decir se ha llegado a tiempo o no, porque no creo que nadie lo hubiera permitido, pero ya se le está marcando las directrices bajo las cuales puede actuarse. Bien, entonces, por un lado, mantener esa edificación con las características que tiene, y por otro lado, la edificación esa que se ven de esas naves, se le dice, mira, en esa zona que tiene de naves la puedes transformar en edificaciones vinculadas, ya de nueva edificación, vinculadas al conjunto que tú planteas ahí. Y como necesito, estoy hablando de una forma un poco coloquial, que me solucione el problema que tengo con las traseras de la zona este, pues en esa zona te voy a edificar, te voy a permitir que de alguna manera selles o la utilices para sellar esa edificación y identificar esa zona. Bueno, pues esa zona que hay marcada, que no es preceptiva, pero sí se indica que la solución que tiene de agua por ahí, en esa zona, bueno, pues podría completar el conjunto con una edificabilidad bajísima, porque sería el equivalente casi a una planta, es decir, que esa mancha tendría una planta de altura, es decir, no sería perceptible, puesto lo que tiene al lado casi tiene 2, pero si tuviese 2 ya no tendría esa extensión, sería mucho más fina todavía, y en la otra zona estaría edificada, es decir, que prácticamente es decirle a este señor que tenía un suelo urbano, a este noble, que tenía un suelo urbano de su propiedad, decirle que no puede, ahí ya no puede edificar, sino que, que tiene que se da una vía, una salida, que no puede ser el patrimonio y que evidentemente nadie hace nada si no tiene, evidentemente no se da salida, no se le anima a que lo haga, se da, creo que de una forma bastante respetuosa y se le obliga a que deje todo el espacio del cerro como espacio libre. Parte lo va a tener que ceder al municipio de Gerona, es decir, que parte de ese cerro que era privado ahora será parte del municipio de Gerona y parte pues serán espacios libres que podrán usarlo como espacios libres vinculados a esa instalación o esa... Y bueno, ese es el uso que el criterio. Pero evidentemente esa intervención ahí no puede pasar sin la previa redacción de un plan especial, es decir, de un plan que analice la problemática desde el punto de vista de patrimonio, o un plan que cuando sea redactado tiene que ser aprobado, tiene que ser expuesto al público, y un plan que estará tutelado por la Administración de Cultura, que evidentemente estará bien pendiente de lo que se haga ahí, porque ya desde el mismo plan se le está diciendo que hay algo importante y que bueno, que llegará su momento y bueno, que simplemente se da directriz.